Ya es viernes, queridos hermanos, bienvenidos a Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Señor nos bendiga en esta mañanita. También sabemos, Señor, que te gusta, te pidamos las cosas por medio de tu Santísima Madre, nuestra Madre María. Santa María, danos un corazón impaciente para amar a Dios como Padre, para amar a todos los hombres como hermanos, para amarte a ti, maravillosa Reina y dulce Madre. Y para hoy danos a encontrar en nuestra tarea a Cristo, camino, verdad y vida. Bendito sea Señor por una mañana más, aquí en Espíritu Canal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 35 al 37. Un día mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. En la reflexión del Evangelio sabemos todos de la descendencia davídica de Jesús, que le viene por San José. Sin embargo, los sufrimientos físicos y morales no son una inevitable fatalidad para quien tiene fe. Entran tranquilamente en el plan misterioso y misericordioso de Dios. Después de la liberación de Sara y de su dichoso matrimonio en la primera lectura, he aquí que vuelve a la luz de los ojos de Tobit y se reanuda la habitual vida próspera. La fe es precisamente eso, una luz interior que hace ver aun cuando los ojos se hayan apagado. La confianza en Dios abre una esperanza agradecida que alcanza frecuentemente un resultado feliz incluso en la existencia terrena. Era comúnmente admitido en base a los textos del Antiguo Testamento que el Mesías habría de ser un hijo de David y que habría de restaurar su reino en el antiguo esplendor. Pero Jesús plantea aquí un interesante problema de interpretación a partir del Salmo Mesiánico 110:1, atribuido a su ilustre antepasado, estableciendo definitivamente la superioridad del Mesías incluso sobre el prestigioso rey David. Es así como viene insinuando el incansable misterio de su origen, que no se agota en su pura y simple humanidad. En la reflexión de este Evangelio encontramos siempre que Jesús está por encima incluso de sus antepasados. Por supuesto, es el Señor. Leamos siempre con atención. En el tema de hoy, el Padre del Señor. San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, José coopera en la plenitud de los tiempos en el misterio de la redención. Por esto ha sido llamado también ministro de la salvación. Expresó concretamente su paternidad al haber hecho su vida en un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que siempre ha estado unida a él. Expresó asimismo su paternidad al haber hecho uso de su autoridad legal que le correspondía sobre la Sagrada Familia, al hacer un hogar el don total de sí, de su vida y de su trabajo, al haber convertido su vocación humana al amor doméstico con la oblación sobrehumana de sí, de su corazón, de su capacidad en el amor puesto en el Mesías que alimentaba en su casa. En el tema de hoy, el Padre del Señor, San José. Los invitamos a consagrarse a Él. Todavía estamos en el año de San José, por supuesto. Y bueno, pues demos esa oportunidad en las parroquias. Así sea. En la Rola del Alma vamos a escuchar a Jaime Chacua con esta rola, interesantísima interpretación delante de Jesús Eucaristía. Se llama la rola Ante tu presencia. Vamos a ver y vamos a escuchar esta rola. Y en ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. En Santos y Conversos, hoy celebramos a San Francisco Caracciolo, fundador de los clérigos regulares menores.
Nació en la región de los Abruzos, en Villa Santa María, Italia, el 13 de octubre del año 1563, con el nombre de Aziano Caracciolo. Nació en el seno de una familia rica. Su madre era pariente de Santo Tomás de Aquino. A los 22 años le dio una enfermedad terrible a la piel, semejante a la lepra. Todos creían que sería incurable. Entonces Francisco le hizo a Dios esta promesa: si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida al sacerdocio y al apostolado. Así, curado de milagro, decidió cumplir con su promesa y empezó a prepararse para el sacerdocio. Se fue a Nápoles y allá, apenas ordenado sacerdote, se unió a un grupo de apostolado que se dedicaba a atender a los presos de las cárceles, como los hermanos mercedarios. En el año de 1588, un gran apóstol llamado Juan Adorno dispuso fundar una comunidad religiosa que dedicara la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad al apostolado. Para esto mandó una carta a Onta Lascanio Caracciolo pidiéndole consejos acerca de este proyecto y proponiendo su colaboración. Pero sucedió que los que llevaban la carta se equivocaron de destinatario y en vez de entregarla a Ciano, la entregaron a San Francisco Caracciolo. Él, al leerla, encontró que esta comunidad era lo que él había deseado por muchos años, y junto con Juan Adorno fundaron la nueva congregación. Luego de 40 días de retiro espiritual en un monasterio camaldunense, la nueva comunidad recibió el nombre de clérigos regulares. Entre las normas de sus reglamentos se encontraban: cada día alguno de los religiosos hará ayuno, porque Jesús dijo: ciertos espíritus malos no se alejan sino con la oración y el ayuno. Todo lo religioso pasará cada día al menos una hora en el templo, en oración ante el Santísimo Sacramento. Los religiosos prometerán no aspirar a cargos importantes ni altos puestos. El Papa Sixto V aprobó la nueva congregación y les fue concedida una casa junto a la famosa Basílica Santa María, la Mayor. Pronto empezaron a llegarles muchos jóvenes con la aspiración de pertenecer a la comunidad. Los fervorosos religiosos se dedicaban a predicar misiones por pueblos y veredas y a hacer apostolados en las cárceles y hospitales. Tenían ciertos sitios apartados y solitarios para dedicarse a la oración y a la meditación. Al morir su compañero, a los 40 años, fue nombrado nuestro santo como superior general de la congregación. Poseía el don de curaciones, muchas veces con la señal de la cruz devolvía la salud a los enfermos. Fundó una gran casa religiosa en Nápoles. De pronto se llenó de nuevos religiosos. Fundó también casa en Madrid, Valladolid, Alcalá, en España. Ya para el año 1607 renunció a todos sus cargos y se dedicó a la oración y a la meditación en su habitación. En Nápoles lo encontraron varias veces en el suelo con los brazos en cruz, en éxtasis, orando y mirando al crucifijo absorto. Las personas lo llamaban el predicador del amor de Dios, porque predicaba constantemente la misericordia que Dios tiene con los pecadores. Además, era un fiel devoto de la Santísima Virgen. Comenzó a sentirse enfermo el 1 de junio. Esto hizo que le mandara una carta a sus hermanos pidiéndoles que sean fieles a la regla. Luego de comulgar y recibir los sacramentos, exclamaba: «¡Vamos, vamos!». Uno de los presentes le preguntó: «¿A dónde quieres ir, Padre Francisco?». Y él respondió: «¿Al cielo? ¿Al cielo?». Murió el 4 de junio del año 1608. Tenía apenas 44 años. Su cuerpo, después de muerto, despedía suaves fragancias que por 3 días llenaron todo aquel recinto, y canonizado en el año 1807, hoy en Santos y Conversos, San Francisco Caracciolo, que se celebra hoy. Y en el chiste, entrevista de trabajo. ¿Sabe usted inglés? Sí, perfectamente. A ver, ¿qué significa la palabra never en inglés? Never, nunca. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué significa never ever? Pues nunca, unca. Ya estamos en Curiosidades de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de la homilía. Existen diversas formas de llevar a cabo una homilía. Sin embargo, algunas maneras son realmente equivocadas. Pongamos en contexto 2 extremos a continuación.
En ocasiones suele hacerse más bien un sermón a la antigua, bastante largo, con temática dogmática o moralizante, buena pero no integrada a la celebración. No se nota ningún nexo entre lo que se proclamó en la palabra y lo que dice en la homilía. Tampoco se percibe alguna alusión explícita a la celebración dentro de la que se hace la homilía, la misma Eucaristía, el tiempo litúrgico, etc. No se trata de usar un lenguaje poco accesible, el cual aburre profundamente a la asamblea por la duración tan prolongada y por la lejanía de algo que no se entiende. A veces también se inicia con una serie de preámbulos. Amados hermanos en el sacerdocio, reverendas religiosas, hermanos cristianos todos, lo cual hace que la homilía no parezca parte de la misma liturgia, ya que la homilía es parte de la liturgia del día, sino como algo artificialmente introducido. Por momentos es patente que no han tenido tiempo de prepararla e infligen a sus fieles una homilía que ya han oído otras veces con muchos lugares comunes, regaños, repeticiones, etc. Debemos recordar que la homilía como parte de la liturgia en ocasión es un privilegio que podemos ocupar para exponer el misterio de Cristo en el aquí y en el ahora de la comunidad, partiendo de los textos sagrados, relacionándolos con el sacramento y aplicándolos a la vida concreta. Su preparación debe ser esmerada y su duración proporcionada a las otras partes de la celebración. En otro extremo tenemos a quienes han captado la urgencia de la catequesis y aprovechan la homilía para catequizar. Por poner un ejemplo, hacen un proyecto de catequesis anual y dividirlo en 52 temas, los cuales se van dando cada domingo sin ningún nexo con la celebración, los tiempos litúrgicos, las fiestas, etc. En otra fase tenemos a quienes han percibido la urgencia de las realidades sociales, la opción evangélica por los pobres, etc., y sus homilías se van convirtiendo en punto menos, a veces punto más, que analizan y denuncian situaciones sociopolíticas e invectivas proféticas contra situaciones de injusticia innegables, etc. Es cierto que cada comunidad tiene su realidad a la cual se debe de atender, y también es cierto que la homilía significa diálogo, ¿verdad? Diálogo, no solamente hablar y hablar, sino también es importante involucrar. Y por otro lado, por supuesto, es hablar de la palabra, si no, no tiene mucho sentido. Nadie podrá negar la necesidad de la catequesis ni la necesidad de la opción evangélica por los pobres, y esto debe encontrar su lugar en la vida activa de la comunidad. Por otra parte, la celebración eucarística tiene que aparecer como algo divino, sí, pero encarnado en nuestra realidad, la más visible. Dos extremos equivocados serán, pues, por una parte, las celebraciones angélicas, celestiales, desencarnadas, etc., y por otras celebraciones que ya no lo son, pues se convierten en catequesis más o menos dogmáticas y moralizantes, mítines políticos, sesiones ideologizantes, etc. Todas cosas buenas en sí, pero que al desalojar el sentido celebrativo ya no lo son. La participación en la liturgia no incide adecuadamente el compromiso social de los cristianos. La instrumentalización, que a veces se hace de la misma, desfigura su valor evangelizador. Así pues, la homilía tanto si explica las palabras de la Sagrada Escritura que se acaban de leer, u otro texto litúrgico, pero que también viene a ilustrar, debe llevar a la asamblea a los fieles a una activa participación en la Eucaristía. Recuerden que no celebro yo solo, sino todos celebramos juntos, a fin de que vivan siempre de acuerdo con la fe que profesaron. Con esta explicación viva, la palabra de Dios se han leído y las celebraciones que realiza la Iglesia pueden adquirir una mayor eficacia a condición de que la homilía sea realmente fruto de la meditación debidamente preparada, no demasiado larga ni demasiado corta, y de que se tenga en cuenta a todos los presentes, incluso a los niños y a los incultos. Aquí tengamos en cuenta que no todos los hermanos, no todo el ambiente, no todas las misas son iguales, depende, hay unas que son para adultos, otras para jóvenes, otras para niños, entonces hay que adecuar, hay que tener la capacidad de hacerlo. En cierto retiro estaba yo preparando mi homilía en algunos tiempos muertos y algún sacerdote me preguntó, ¿a poco tú preparas la homilía para el domingo? Y yo me le quedé viendo, ¿y a poco tú no la preparas? Pues claro que hay que prepararla, no voy a salir a hablar de lo que se me ocurra, ni hay que abusar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sople y diga lo que quiera. Sí está bien, claro que sí, pero con toda sinceridad, creo que independientemente, ciertamente, de cada una de las realidades de nuestra persona, porque se ve implícita en nuestra persona,
mi carácter así como es, ¿verdad? Así como desarrollamos este espíritu canal, así siempre es, siempre ha sido, y así pretende ser siempre la homilía, a veces con su chistecito, a veces con su intención más cercana, con palabras un poquito más cercanas a los demás, con ejemplos más cercanos. Se intenta llegar a la luz a través de la palabra, obviamente, de nuestro buen Dios. Lo contrario sería desafortunado, sería terrible. Dicen los que estudian, y recordando al gran Peñalosa con su libro El Manual de la Imperfecta Homilía, que les recomiendo a todos los sacerdotes, lo publica La Buena Prensa, este Manual de la Imperfecta Homilía, y también algunos comentarios que escuché en el seminario acerca de la homilía. Hay 3 homilías. Una, la que tú preparas, si es que la preparas, por favor hazlo. Segunda, otra es la que dices. Y tercero, otra es la que quisiste decir. ¿Por qué? Yo preparo mi homilía, ¿verdad? Veo la misa, por ejemplo, de la mañana, ya tengo todo listo y de repente, cuando termina la misa, comparo lo que dije con lo que estaba escrito y difirieron muchas cosas. Obviamente la base central fue la preparación, pero hubo cosas que el Espíritu inspira a decir en ese momento para los hermanos que nos escuchan. Y finalmente otra es la que yo hubiera querido decir, porque aquí también el Espíritu Santo sopla y nos va llevando de la mano. Es una cuestión de preparación y de práctica, pero con el corazón sacerdotal y de pastor, queriendo llevar al pueblo de Dios, no simplemente hablar términos inalcanzables que nosotros sí entendemos, pero el pueblo de Dios no, y finalmente se duerme. Decía Peñalosa, la homilía tiene que mover los corazones y no los traseros, porque cuando están moviendo, ¿verdad?, que se están durmiendo, que se están aburriendo, se oye el rechinar de bancas. Es importante tomarlo en cuenta y el pueblo de Dios debe decirle al sacerdote, prepare su homilía, por favor, tenemos hambre de la palabra, queremos ver a Dios, queremos escuchar a Cristo que nos da vida eterna. La homilía, momento importante de evangelización a través del diálogo en la palabra de Dios. Y para finalizar, como siempre, la buena onda. El día de mañana sábado, acá en la parroquia de Santa Lucía, vamos a realizar la adoración al Santísimo de los Adoradores de Nocturnos. Es un grupo que aquí en la parroquia estuvo muy grande, muy importante, siempre importante, doblar las rodillas delante del Señor en intercesión. Por lo tanto, a partir de las 4 de la tarde, si alguno de ustedes gusta venir a adorar al Señor, serán 2 horas, de 4 a 6 de la tarde estaremos en adoración al Santísimo y a las 6 de la tarde será la Santa Misa. Yo les recuerdo que tendremos la consagración a San José. Si algunos de los hermanos están conscientes de este año josefino que nos ha proclamado el Papa, podemos también consagrarnos a San José como ejemplo de paternidad y también de entrega amorosa, silenciosa y humilde del hombre santo, casto, justo y bueno. San José, un padre especial para un hijo muy especial. Conságrense si gustan, es libre, pero sí es un compromiso delante de Dios y de la fe. Reciban la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda para ustedes para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Tengan buen fin de semana. Dios les bendice. Suscríbanse.